En Venezuela hay que hacer la salvedad de que esta pandemia no ha sido manejada desde un punto de vista, a mi entender, desde un punto de vista médico adecuado, desde un punto de vista epidemiológico para tomar ciertas medidas. Lamentablemente, algunos intereses pudiera haber de cualquier parte político que beneficiaban el mantener a veces hasta un silencio en cuanto al número de casos que pudieran ser detectados. Es bueno saber que el test rápido o la prueba rápida no es 100% confiable. Hay falsos positivos, son aquellos casos que dan positivo a la prueba rápida y que al hacer la prueba confirmatoria, que es el PCR, después resulta negativo. Esto es un bien para el paciente. El paciente se mantiene en aislamiento mientras llega esa prueba de PCR que dura varios días para venir. Pero me preocupa es cuando son falsos negativos, que te reporten que usted es negativo y que resulta que usted sí tiene la enfermedad y por lo tanto, a pesar de usted estar asintomático, puede estar transmitiendo la enfermedad. Bueno, ahorita que por el transporte no hay efectivo para pagar transporte, entonces uno tiene que buscar alternativas. Claro. Si hay emergencia, sí. Exacto. Busca una comida, hay que salir a buscar la comida, porque sabe que se va a morir uno en la casa sin Pero comida. no, Una medicina. he salido a comprar a pie. Particularmente yo tengo ya aproximadamente una semana haciendo cola sin lograr echar gasolina. Y que por favor se acabe la rosca de los policías militares haciendo negocios con sus cupos que tienen, porque eso es lo que está pasando aquí en el estado y a nivel nacional. Desde marzo, el Estado venezolano aplicó una medida de cuarentena
donde ellos hacen publicidad que es una cuarentena voluntaria y que la cual fue efectiva por parte de la población venezolana. Como médico me preocupa esto principalmente. No es verdad que la cuarentena se cumplió a un 100% por la población venezolana. A mí me preocupa que usted salía en las mañanas hasta las 2 de la tarde, incluso habían mercados funcionando donde no se realizaban ningún tipo de medida de distanciamiento social, ni de uso de tapaboca, ni de lavado frecuente de las manos. El transporte público, no existían esas medidas. El poco transporte público, por supuesto, si no hay cantidad suficiente, eso trae, como se dice, la aglomeración de personas dentro de una unidad de transporte. Hay que partir de un principio que nos debe doler a todos. La población venezolana es una población vulnerable ante cualquier epidemia, no solamente del COVID-19, sino de enfermedades como tuberculosis, desnutrición, infecciones respiratorias, bien sea neumonía, paludismo, etc. El hospital de Bejuma, ese es un hospital también que es satélite, porque está atendiendo personas de Yaracuy desde el año pasado. Hace un año recibí la denuncia de los trabajadores bajo anonimato que estaban allí, que ellos estaban colapsados. Las filtraciones que vienen desde el techo ya llegan a la planta baja. Hay techos derrumbados, hay partes en donde la electricidad se encharca de agua y puede generar un cortocircuito y otra desgracia. Las cunas de los bebés recién nacidos son cajas de cartón. Entonces, ¿a dónde hemos llegado nosotros con el sistema de salud público? Ojo, no fue que me lo contaron, no fue que me lo dijeron, yo lo he vivido. Yo he ido a constatar esto, porque soy periodista de la que me gusta investigar, no simplemente recibir un video o una foto que yo no pueda constatar. Nunca en mis notas tú vas a encontrar algo que fue enviado o algo, no. Y como te digo, en el municipio Bejuma, donde está este hospital, fueron las mismas enfermeras las que me dejaron entrar. Y fueron las que me llevaron preocupadas por el colapso del hospital, que ellas temen que el hospital se caiga. ¿Tú puedes creer que ese hospital tenga más de 6 años con una emergencia improvisada? Yo observo en la ruta los pacientes de problemas renales que tienen que ser dializados 3 veces a la semana. Mi tratamiento es uno cada 21 días o cada mes. Cuando me hacía el chequeo anual de mi salud, me detectan un carcinoma pequeñito en el seno izquierdo, resultó ser maligno. Vino el proceso de operación difícil porque ya la situación en el país estaba bastante grave.
ese día que me tocaba el tratamiento por primera vez, imagínate, nerviosa, porque primera vez que te enfrentas a un tipo de tratamiento así, más yo he tratado a familiares que han pasado por eso, es fuerte. Yo estaba súper asustada y nerviosa, pero en ese transporte del colegio, yo llegué al arco de la Universidad de Carabobo porque ahí me dejaba. Y de allí, como hay mucha gente caminando siempre, yo me voy caminando hasta allá arriba, hasta el oncológico. Ese día me fui sola porque estábamos en esa emergencia de la luz. Pero allá llegué. Allá llegamos como 10 pacientes. Nos reprogramaron la cita. Porque en realidad ellos necesitan luz, es para desinfectar todos los implementos, insumos, medicinas que se van a utilizar. Ya después no. Pero como no había, no se podía tratar, pues. Y bueno, ya en esta etapa aquí en Tulipán, esta última etapa es muy dura, ya cuando el problema de la gasolina antes era así como extemporáneo, cada 2 meses, cada 3 meses, pero ahorita es grave. No hay efectivo. Empieza mi cabeza a pensar, Dios mío, ¿cómo hago? Porque mi hijo desde allá, cuando yo no podía irme en transporte, él me contrataba a alguien que él le pagaba y me llevaba. Pero el problema es que no hay gasolina. Aquí los vecinos, ellos son muy buenos todos, se prestan a ayudarme, pero cuando no hay cómo moverse, la ayuda se desvanece. Cuando estábamos como por la sexta tratamiento de quimio, nos damos cuenta que nos suspenden en la asistencia de tratamientos especiales de quimio porque la unidad se colapsó. El aire acondicionado central no funcionaba, ellos necesitan eso. Es más, uno mismo para no contaminarse, tiene que ser el ambiente frío. Suspendieron, hicieron un acta, protestaron. Nosotros los pacientes hicimos los mismos por las redes, nos dirigimos al gobernador del estado a ver si se apersonaba, pues. Después de como 2 semanas se apersonó, arregló lo que tenía que arreglar. Comenzamos. En ese proceso que tuvimos suspendido, ellos hicieron un estado de emergencia y nos atendían como a 10 pacientes en el área de emergencia, en un pequeño lugar, pero que tenía aire acondicionado, y ahí nos ponían el tratamiento, pero era muy poco para el universo de pacientes que hay allí. Entonces comenzamos después bien en el área de quimioterapia y se nos presenta el otro problema. Se empieza a ver menos personal médico, de enfermera. Entonces se tarda más pacientes y menos personal. Al no haber personal es más comprometido todo, porque hay un solo personal que está en el laboratorio preparando los tratamientos, hay una sola enfermera que te está poniendo la vía. Mi único hijo se vio obligado a vender su carro, salir de muchas cosas de él para poderme operar, para poderme hacer la radioterapia, pero no deja de mortificarme, ¿verdad? El hecho de las condiciones en que vivimos, sobre todo allá las personas mayores, cuyos nuestros hijos se han tenido que ir del país. En Carabobo no te hablan de las fosas comunes que están haciendo para los pacientes con COVID. Con COVID y no COVID, porque ahorita todo el que está falleciendo le colocan COVID. Y si no tienen el dinero, te llevan al cementerio municipal de Valencia y te entierran en una fosa común. Y si no, por $60 te venden una fosa supuestamente individual. Y te digo supuestamente porque el día que fue a hacer el recorrido para preguntar si de verdad había disponibilidad, me enseñaron la misma fosa que ya le habían enseñado a 4 personas más.
Bueno, principalmente nos ha afectado con la parte del personal, por el tema transporte, y aparte de eso también nos ha afectado la parte de que la afluencia de gente ha bajado bastante porque la gente no sale y nada más podemos trabajar con delivery. Entonces ya la afluencia de gente aquí es muy baja, nada más dependemos de lo que nos piden para llevar. Afortunadamente entre ayer y hoy que hemos hecho delivery se han pedido bastante. Lo otro es que bueno, los delivery han aumentado el precio por el tema de la gasolina, que no hay. Entonces hay personas que cuando van a hacer pedido al final lo cancelan porque no pueden pagar el delivery. Conseguimos unos aliados comerciales que se dedican ahorita nada más a hacer delivery, y ellos tienen unas tasas de cobro dependiendo de la zona donde vaya el pedido. Entonces ellos se encargan de conseguir la gasolina, se encargan de todo ello. Nosotros nada más pagamos lo que piden. ¿Cuánto tiempo tienen ustedes acá con este local? Tenemos desde diciembre del 2019. Una colita. Las condiciones aquí son horribles, porque no sé si tú has visto la canal, esto no tiene cloaca, esto no tiene agua. Cuando llueve los ranchitos se vuelan. ¿Cómo? El samán seco. El samán seco que mira, eso se iba cayendo encima de los techos, horrible. De la cuarentena, ¿qué te podemos decir? Aquí nadie está trabajando. La comida se escasea, no hay plata. Si uno sale a trabajar, los policías te quieren golpear. Entonces, ¿cómo hacemos uno si Maduro dice que va a mandar a bajar los precios y todavía no los manda a bajar? Y el que no tiene plata y lo poquito que tiene, ¿cómo hace para comprar? Tenemos 3 niños que mantener, una bebé pequeña que mama tetero, usa pañal y nada de eso se consigue, todo está caro, una leche te la quieren vender en 500.000. Si a duras penas conseguimos para un arroz. Trabajaba en Plaza de Toro vendiendo plátanos, pero ya como el plátano subió demasiado, ya no he podido trabajar más y también vendía cambiando, pero ya no se ha podido pues porque lo aumentaron demasiado. Que tengo aquí gente sí, esperando, estamos en espera. Gracias.
Yo soy recicladora, trabajo en el reciclaje y realmente me cuesta conseguir el día a día porque tengo que reunir 36 kilos de plástico para 1 kilo de pasta y eso me mato toda la noche y llego a las 6 de la mañana. Reciclo de aquí Los Caobos, Periférico y La Lara y vengo desembocando por Pelotal para de regreso a mi casa. Cuando ya son las 6 de la mañana yo llego y ya mis hijas están despierta, pues, porque ellas siempre me esperan y siempre las dejo con la vecina, no me lo voy a negar. Prácticamente me ha costado mucho porque quiero comprarme una cocina y una bombona porque yo cocino en fogón y me cuesta ahorita el suplemento porque no puedo dejar de comprar comida para comprar esas cosas. Yo sé que lo necesito porque tanto cocinar en fogón me cuesta y me daña los pulmones, pero sí me cuesta conseguir el día a día. ¿Cuántos hijos tienes? 4 niñas, las 4 que tú ves aquí. A mí ven. ¿Trabajas a pie? A pie, en un triciclo, yo reciclo. ¿Con una bolsa negra o recogiendo plástico? No, en un triciclo, voy caminando poco a poco, empujando el triciclo y voy metiendo plástico en la saca y voy metiendo cositas, pues. ¿De qué hora a qué hora se trabaja? De 9 a 6 de la mañana, de 9 de la noche a 6 de la mañana, para conseguir 36 kilos, 50 kilos de plástico. Que es lo que me da 1 kilo de pasta, 1 kilo de arroz y medio kilo de grano. Y a partir de la cuarentena, ¿cómo ha estado su situación? Se me ha hecho difícil porque anteriormente yo trabajaba limpiando charcutería, frutería y como eso ha estado cerrado, se me ha hecho más difícil todavía. Porque de 5 carnicerías puede haber una sola en el día que yo te pueda limpiar. Ya no es como antes, se me ha hecho muy difícil. ¿Y tiene madre soltera? Prácticamente sí. Mi cama es así pues porque no tengo la forma. Estamos organizando y llegó, la visita. Y salieron corriendo. Sí. Bueno, me vinieron a decir que fueran. Ahí tengo como decirle parte de la cocina, pero yo tengo el fogón aquí. ¿Ves? Ahí es donde yo cocino. Y ahí al lado desemboca La canal. la canal. Para botar la basura. Botan ahí la basura. Y así es que yo cargo agua. Después, este es un proceso porque llega 2 veces el agua al día, a la semana. 2 veces. Y de 2 veces tengo que llenar esto, llenar los tubos para poder fregar, para podernos bañar. Eso es un proceso pues aquí. Porque a mí me pasaron 2 accidentes. Mira, a mí me cortaron el dedo en la puerta de mi casa. Un señor borracho buscando una pelea me cortaron el dedo. Ese fue mi primer accidente. Y el segundo accidente fue, me chocaron con triciclo y todo. Me voltearon el triciclo
Un borracho que ni siquiera se paró, me volteó el triciclo, me volteó las 8 harinas que cargaba, toda la comida. Eso fue mucho antes de la cuarentena, hace como mes y medio, casi 2 meses, sí, aproximadamente. Lamentablemente nosotros como médicos no tenemos acceso a la información del número de pacientes que puedan estar dando positivo. Si nosotros todos sabemos lo que es el crecimiento exponencial del número de casos, se cree que por cada caso positivo deben haber 3 o 4 casos positivos. Eso de que en Venezuela teníamos reportando durante varios días un número pequeño de casos, de 4, 5 casos, 6 casos, y vienen aumentando de una vez de hace 2 semanas, significativamente reportando 100 casos, hasta el punto de que ayer 17 de junio, se reportaron 236 casos aproximadamente, de los cuales una gran mayoría eran comunitarios. Entonces, eso sí me preocupa. ¿Qué estaba pasando? ¿Eran reales las cifras anteriormente expuestas? ¿O es que ahora sí estamos en plena pandemia? Resulta que ahorita cuando llegamos a la pandemia ya nosotros nos encontrábamos con un hospital central, que es la CHET, es un hospital satélite de la región central del país, porque él atiende pacientes de San Carlos, que es el estado Cogede, Maracay, que es el estado Aragua, también de Falcón. Todos convergen en este hospital porque es una ciudad universitaria de salud. Lo que me llama la atención de este hospital es que lamentablemente desde hace muchos años, por la falta de inversión, ellos no tienen agua por tubería. Las áreas de UCI, por ejemplo, la UCI de pediatría, el aire acondicionado es deficiente. Igualmente en la UTIN, que recientemente, hace unos 22 días, fue cambiada de lugar, de su sitio que estaba ubicada, la trasladaron al piso 1 de pediatría,
porque van a hacer unas remodelaciones en la emergencia. Entonces la emergencia de niños la trasladaron a esta área. Llevan a estos niños a exponerse, estos recién nacidos, a exponerse a una serie de bacterias y otros contratiempos que te llevan entonces a que un techo con filtraciones, como tienes a una persona o un recién nacido bajo estas condiciones. También la falta de medicamentos es otra lista que preocupa, porque te das cuenta que las personas, los familiares de los pacientes tienen que cubrir con todo, hasta con la jeringa. Tranquila, no lo hacemos público todavía, la esperamos en 3 días. No, porque eso no va a operar hoy. Mira, un trabajo en el hospital, es una experiencia. Ajá. Pero, ¿sabes que nada más se le trata? No, yo porque tú. Claro. Lo que te estoy diciendo es que te desayunas que tanto que aquí. ¿Solamente eso? Y en el caso ya no estuve, pero me da cosa porque se sabe que eso le trae una discusión. Vaya ya, ese mundo, esa enfermedad está comunicando la cosa. Bueno, tengo que dar una nota sin estar Sobre el trato aquí, sobre la situación del hospital. No, debe marchar. Bueno, están pidiendo material. ¿Cuánto se gasta más o menos en material? ¿Cuánto han gastado ustedes también? Hemos cerrado cuentas, se ha gastado. ¿Ayuda del exterior? ¿Tiene alguna ayuda del exterior? ¿Un familiar? Nada. Ahorita, bueno, ¿Y qué medidas de prevención por lo del COVID-19 le dan aquí? O sea, por lo del virus. Bueno, hasta ahorita a mí nada, porque yo fue el miércoles. O sea, todo el año, yo no sé si te han dado la cultura, no sé si ha llegado a la vacuna. Resulta que para el mes de julio, finales de julio, empezando agosto, se comienza el problema de que los médicos residentes comienzan a enfermarse de COVID. De 31 residentes, cerca de 20, 22 se enfermaron de COVID-19. De hecho, que uno de ellos fue al hospital y estuvo hospitalizado dentro de la CHEP y no le llegaba el medicamento Remdesivir, a pesar de que ya tenía su prueba. O sea, le habían realizado la prueba, que eso fue otro problema que trajo, que la centralización de las pruebas en Caracas te lleva a que el diagnóstico de esos pacientes sea tardío, porque se tardaba en aquel momento hasta 3 semanas cuando comenzaban a administrar un tratamiento antibiótico. Entonces simplemente estaban falleciendo estas personas, no se sabía por qué. Lamentablemente el acceso a la información hasta la fecha, Rafael Lacaba, que es gobernador del estado de Carabobo, no ha ofrecido ni siquiera una rueda de prensa para dar balance de los pacientes que han estado contagiados, los recuperados, los que fallecieron, bajo qué circunstancias fallecieron. La Constitución reza que la salud es gratuita, que todo ciudadano tiene el derecho a la salud y a la vida, y eso no se está cumpliendo en Venezuela. Muchos de nuestros centros hospitalarios no cuentan con servicio de agua. Muchos de nuestros centros hospitalarios no funcionan las plantas eléctricas. Imagínate un apagón y ahí todos los pacientes están intubados por coronavirus. ¿Cuál sería el desenlace de estos pacientes si muchas de esas plantas a las cuales no se les realiza el mantenimiento logra paralizarse durante un apagón? Muchos de nuestros hospitales no cuentan con insumos, no cuentan con un número de camas, no hay muchas medicinas para la atención de esta pandemia y de algunas patologías crónicas como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, el HIV,
los pacientes trasplantados. Según, de acuerdo a Médicos Unidos en el estado de Carabobo, la última información que yo manejaba era que habían 14 médicos fallecidos. Conozco un hecho muy personal, un médico muy allegado a mí que se recuperó del COVID. Si trabajaba en la CHED, todavía trabaja, y él se enferma y le llega su medicación gracias a la presión que se hizo en redes sociales. Porque a mí desde Insalud me indicaban que no había llegado la prueba confirmatoria. Yo le decía a la persona encargada en ese momento, pero es que su prueba se la hicieron la semana pasada, con la placa, él ya tiene una placa. ¿Cómo no van a atender un médico que está en el frente de batalla y que está ayudando a estas personas? Por la presión llegó el medicamento, se recuperó y hoy en día perdió el miedo y volvió al hospital. Por ejemplo, cuando fui a hacer el trabajo del cementerio, yo tenía miedo. En mi carro se montó el sepulturero. Tenía miedo. Entonces tú darte cuenta que te digan, no, bueno, lo vas a traer, son $60 en una fosa individual, pero tienes que comprar el kit de entierro. Y yo, ay, ¿cuál es el kit de entierro? Bueno, son 6 tabelones, 1 kilo de arena, 1 kilo de cemento y las bolsas. Y yo, ok, ¿y esto es para todos? Me dice, sí, para todos los entierros. Entonces, todo es una desidia, todo es un desorden, todo es una anarquía. Porque de paso, ese kit te lo venden dentro del cementerio en $20. Esas son fosas comunes que decidieron abrir porque a pesar de que el gobierno nacional instruyó que estas personas tenían que ser incineradas, muchos no son incinerados. Entonces cuando fallecen, los llevan a la morgue de la CHED y de allí los llevan entonces a las fosas comunes y los familiares no tienen cómo hacer la cremación de esas personas. Los llevan a fosas comunes. De hecho que en ese momento a mí me comentaba el sepulturero que la mayoría de los que habían comprado la fosa individual habían sido unos funcionarios del 6CPC, otros de Policarabobo, o sea, funcionarios públicos eran los que habían logrado comprar la fosa. Cuando te entierran en la fosa individual, a los 7 días es que tú puedes ir a ver dónde fue enterrado tu familiar y le puedes llevar las flores y todo lo que tú quieras. Pero el resto no. Del resto usted va entonces a una fosa común que está alejado en la parte de atrás del cementerio, creo que tiene cerca de unas 10 hectáreas, y está ubicado hacia la parte del cerro, que detrás de ese cerro queda el dique Guataparo. Entonces hacia esa zona es que los están enterrando. En cada fosa que ellos abrían me decían que metían entre 6 y 10 cadáveres. Y los entierros de COVID los están haciendo después de las 2 de la tarde. Ellos cierran el cementerio a la 1 de la tarde, a las 2 comienzan con todo el protocolo. Es un solo sepulturero que se encarga de eso, porque es el único que tiene la bata blanca, la bata quirúrgica, todo esto. Y él me comentaba que lo hacía porque tiene 3 bocas que alimentar. Esta pandemia debe ser atacada por personal capacitado. Es el momento de poner a los mejores y que no se le haga un manejo político o de intereses políticos, etc. Si nosotros desviamos la atención de esta pandemia por otros criterios que no sean los médicos, nosotros vamos a tener un aumento significativo de casos. Ok, una vez que estuvieron allí estos médicos, que ellos comienzan a ver que los médicos están enfermando, el personal de enfermería ya es deficiente también porque muchos han renunciado a sus puestos de trabajo porque simplemente el sueldo no les da, el sueldo no les alcanza. Entonces pueden ir a trabajar con mucha vocación, pero también donde queda tu integridad como ser humano, hasta dónde te puede ganar a ti el miedo e ir a trabajar. Entonces deciden trasladar el área de COVID a la maternidad Hugo Chávez. En la maternidad Hugo Chávez es donde se atienden a los partos de alto riesgo en la entidad.
Trasladan todo esto a la maternidad del sur. Hasta el momento no sabemos entonces qué medidas y qué precauciones se tomaron en la maternidad del sur. Pero en puertas adentro en el área de la maternidad de Hugo Chávez, donde está nuevamente el área de COVID, me llegaron a través de fuentes fotografías en donde las batas de estos médicos estaban siendo arrojadas afuera y simplemente los pacientes allá adentro no les estaban cumpliendo el tratamiento como era porque no había enfermera. También decían que estaban falleciendo personas. Nosotros no sabemos en realidad cuántos son los fallecidos en el estado Carabobo por COVID-19. Y eso es preocupante. Y no es tan solo la CHEP. También te puedo hablar del Prince Lara, que está en el municipio de Puerto Cabello. Molina Sierra, que también fue hospital centinela designado. Estos 3 hospitales son una radiografía uno del otro. Falta de insumos, falta de agua, la insalubridad. Porque la falta de inversión, la falta de dinero también te lleva a que estos centros de salud no tengan entonces cómo desinfectar las áreas. Los pacientes, los familiares de los pacientes son los que llevan el cloro. Sí me preocupa porque la población está sufriendo un relajamiento, un estado, como se dice, de indiferencia, de inconsciencia. Usted va y pregunta a un ser común en la calle y todavía cree que el virus es juego. ¿Puedes creer que en la CHEP han fallecido últimamente? En la UCI de la CHEP fallecieron entre los finales de septiembre y principios de octubre 2 niños. 2 niños que ingresaron por patologías distintas. Una niña de 5 años, hija de un reportero gráfico, que por la falta de electricidad se quemó se quemó su vestido con una lámpara de gasolina o de gasoil y el vestido agarró candela. 70% de su cuerpo tuvo quemaduras. La niña estuvo más de un mes hospitalizada, pero la niña entró por quemaduras. Fallece por 5 bacterias que le atacaron su cuerpo. Bueno, los dos son peligrosos porque el virus nos puede matar y el hambre también nos puede matar y los precios también hasta nos puede dar un estrés. Díganos, ¿es verdad? La gente está estresada, un infarto.